Primero voy a hacer alguna aclaración sobre el video 8, donde yo estuve, cuando yo les preguntaba cómo accionarían o qué propuesta harían, yo las frenaba a las chicas cuando por ahí iban diciendo cosas. ¿Por qué las frenaba? Porque no quería que sigan con el error. En una prueba de selección, en un coloquio, no van a poder frenar a las personas de esa manera, pero bueno, yo acá, para que no siga acentuándose, levantó la mano ¿quién? Patricia. ¿Qué? Decime, Patricia. Patricia, levantaste la mano. A ver, no sé, a ver un chat. Hola, no los escucho, ¿debo activar algo? Es la primera vez que uso Zoom. Si no escuchas, espera, déjeme que le digo cómo es. Hay una flechita verde. Cliqueala. Bueno, entonces, la gente decía algunas cuestiones y yo las frenaba. No es que las frenaba porque no es que estaba incorrecto lo que decía, pero estaba desordenado y ese desorden puede complicar a la hora de cuando uno está en un coloquio haciendo una propuesta. Lo que yo voy a aclarar sobre eso es que toda propuesta que uno haga, ¿sí? Tiene que ser indefectiblemente una secuencia didáctica. Si yo no puedo hacer una propuesta partiendo de decir que voy a hacer una reunión o partiendo de decir que voy a ver las planificaciones. Eso no tiene... si yo voy a partir de una reunión, me salté 2 pasos anteriores que son importantes para que yo pueda evaluar eso que estoy queriendo transmitir. Primero, si voy a hacer una reunión, antes de eso tiene que estar el comunicado. Y ese comunicado tiene que estar notificado de manera fehaciente. Esto es un procedimiento. El director no puede evadir los procedimientos administrativos. Ahora bien, ustedes me van a decir que en la realidad se manejan por WhatsApp y todo eso. Bueno, todo lo que hagan en la realidad no quiere decir que esté correcto. La provincia de Buenos Aires tiene un decreto que es el 300 del 06, que habla de la guía de la comunicación. Mírenlo, y en ningún lado de ese decreto habla de WhatsApp, ni habla de correos. Que yo después refuerce una comunicación a través de un WhatsApp o de un correo es otro tema. ¿Sí? Yo puedo reforzar, pero no es la comunicación formal. Y todo esto que yo estoy planteando comienza a ser el primer paso para evaluar a los docentes. Porque si un docente no firma el libro del comunicado, el decreto 300 del 06, si un docente no firma un comunicado, es el primer paso para sancionarlo. Es una falta la no notificación. ¿Sí? El docente está obligado. ¿Cómo hago para hacer este seguimiento que sea productivo, que sea eficiente? Voy a trabajar junto al secretario pidiéndole un listado de todo el personal en orden, ya sea por DNI, ya sea por revista, por lo que fuese, en orden, con un espacio para la fecha y un espacio para la firma. Entonces el docente pone firma y fecha. Al lado ya va a estar aclarado su nombre y su DNI. Listo. Eso es una notificación fehaciente. Sigo las fórmulas formales de la comunicación. ¿Qué pasa en esas escuelas donde esto no sucede y los docentes firman por los márgenes, como se les ocurra, hacen un garabato? Ahí no hay seguimiento del director. Eso para cualquier superior es evidencia de que no está trabajando. Entonces, ¿dónde empieza nuestra primera acción preventiva?
por la comunicación. Por la comunicación, ¿se entiende eso? Bien. Voy a aclarar otra cosa antes de empezar porque el tema de hoy está muy piola, pero quiero aclarar un par de cosas porque hay gente que por ahí interpreta mal lo que se está haciendo. Lo otro que voy a hacer antes de tener una reunión es un instructivo, es decir, ¿de qué va a tratar la reunión? ¿De planificación? ¿De ausentismo? ¿De, no sé, de repitencia? ¿De qué va a tratar? Y entonces yo voy a hacer, antes de ir a la reunión, preventivamente voy a hacer un instructivo, es decir, voy a enseñar. Y ese instructivo también se tiene que notificar de manera fehaciente. ¿Se entiende? Entonces yo ya tengo, antes de ir a la reunión, 2 procedimientos que me garantizan que yo puedo evaluar. Yo puedo evaluar cómo se comporta el docente, si se notifica con un comunicado y si se notifica con un instructivo. Después podemos ver cómo se elabora un instructivo, ¿no? En cuanto a asesoramiento, en cuanto a sugerencias, en cuanto a indicaciones. Pero yo tengo que seguir esos pasos. ¿Esos pasos son una secuencia didáctica? Sí, porque primero comunico que es algo más simple y luego enseño que es algo más complejo. Y algo más complejo sería trabajar en una reunión como equipos. Entonces, tengo 3 procedimientos que van escalonadamente en ascenso en cuanto a dificultad de proceso mental. ¿Se entiende? Si yo no hago eso, por más que la propuesta sea interesante, no voy a construir un seguimiento, que es la agenda y el proyecto educativo de supervisión. ¿Es fácil supervisar un comunicado si todos se notificaron? Sí, porque armé una lista para ver rápidamente si se notificaron o no. Puedo tildar, ¿sí? Y saber quiénes no se notificaron. Ahora, si alguien no se notificó, lo llamo a una entrevista y quiero saber por qué no te notificaste. Puedo pedirle una nota de descargo, puedo directamente aplicar una sanción, un llamado de atención, una sanción leve, ¿no? Decir, bueno, se le hace un llamado de atención por esto, artículo 132, inciso A. Luego, ¿yo a ese docente podré bajarle la nota? Sí, porque estoy haciendo un seguimiento. No firmó el instructivo, no vino a la reunión y hago un seguimiento. Entonces, cuando a mí me piden que dé cuenta del artículo, creo que era el 28, 128, sobre el legajo que estoy construyendo sobre ese docente, tiene un procedimiento. No se notificó los comunicados, no se notificó el instructivo, no vino a la reunión, viene a la reunión y no participa de acuerdo a lo que se solicitó en el instructivo. No sé, puedo hacer un seguimiento. Todavía no llegué a la clase, me queda más todavía, ¿no? Para seguir como procedimiento. Reunión, en la reunión trabajamos todos construcción de proyectos o de planificaciones. Todos juntos que construimos una planificación, sea institucional, sea de aula, sea la que fuese, la llevamos a cabo. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo eso? Fíjense que cada vez el procedimiento aumenta en dificultad y me va dando herramientas para tener un criterio de cómo se están comportando esos docentes en cuanto a sus prácticas. Bien, ¿cómo era el número? 300 ya lo escribieron, listo. Una cosa más que quería aclarar. Bueno, hay gente que nunca se presentó a pruebas de selección o se presentó también a pruebas de selección y opina desde su propia experiencia, ¿sí? Y a lo mejor no llegó a una función de autoridad, ni siquiera tiene conocimientos y opina desde un posicionamiento subjetivo. Yo le diría que no la escuchen, pero que la escuchen y hagan su propia experiencia. Porque si uno no hace la experiencia, es simplemente el cuento de otro. Así como hay gente que le fue mal, hay gente que le fue bien. Pero no sé si las dos pueden ser opiniones valederas para la experiencia de uno. ¿Se entiende? Hagan su experiencia, prueben.
Lo que no están diciendo los directivos en la actualidad es la complicación que tienen de los superiores, la complicación que tienen de que los docentes no quieren trabajar. Bueno, uno tiene que hacer la experiencia. ¿Por qué puede pasar eso? Puede pasar que sean los docentes los culpables, puede pasar que los inspectores sean los culpables, o puede ser que uno sea el culpable, que no sepa cómo hacerse respetar, cómo tener autoridad. No sé, uno tiene que hacer la experiencia. ¿Sí? Uno tiene una idea de lo que es la educación y de lo que pretende para los chicos. Punto, esperen que estoy siguiendo unos puntos. Bueno, lo que también veo y que yo como que recibo así cuestiones sobre gente que naturaliza las acciones improvisadas y burocráticas de lo que pasa en la realidad en las escuelas. ¿Sí? Eso que pasa en las escuelas a veces son acciones que no están pensadas directamente, que pasan porque alguien no se sienta a pensar, a planificar, a trabajar con el otro, y simplemente se actúa improvisadamente, ¿sí? Y de manera burocrática. No se piensa desde la pedagogía, no se piensa que delante nuestro, detrás nuestro, al costado nuestro, hay personas. Entonces, a veces uno lo toma como a la ligera, como si fuese un trabajo común y corriente, y no es un trabajo común y corriente. Nuestro trabajo es a largo plazo. Uno no puede esperar resultados inmediatos con las personas. Las personas tienen que madurar, tienen que elaborar ciertos procesos. El pensamiento no se desarrolla en media hora. ¿Sí? El proceso reflexivo lleva tiempo. Las escuelas siempre fueron espacios de reflexión y ahora se quiere que sean espacios de acción. La escuela no es un espacio de acción. Piénsenlo, es mi postura y lo voy a sostener. Si uno no para la pelota y se pone a pensar lo que está haciendo, está complicándose la vida a uno mismo y a los demás. Cuando alguien viene con apuros a la escuela, y hay que ver cómo se frena esa pelota, porque no podemos responder todo el tiempo de manera burocrática. Y esto van a ver que a la larga tiene que ver con el ausentismo, ¿no? Uno parece que se está yendo de tema, pero no. Un segundo que quiero mostrarles, decir una cosa más. Esperen que lo tengo anotado porque si no... Bueno, una cosa que dicen los filósofos, y no lo digo yo, que la realidad que estamos viviendo no es la verdad. ¿Sí? En muchas escuelas pasan cosas, obviamente, pero eso no es la verdad. Eso está visto desde los sentidos. Tampoco lo que está en la teoría es la verdad. ¿Sí? Hay que hacer una conjunción entre ambas cosas, entre la teoría y la práctica. ¿Por qué? Porque nos pueden engañar los sentidos, nos pueden engañar las subjetividades. Entonces, uno puede decir, en la escuela se hace tal cosa. Bueno, bien, se hace tal cosa, pero ¿eso es la realidad? ¿Qué dice la norma con respecto a eso? Hay directores que manejan todo el tiempo WhatsApp. ¿Tienen que manejar WhatsApp? No. ¿Pueden manejar WhatsApp? Sí, siempre y cuando lo planifiquen. ¿Qué recomiendo yo a un director que quiere manejar WhatsApp? Que sea unidireccional. El único que pone algo en el WhatsApp es el director. Los demás no tienen por qué opinar. No es democrática la escuela en sus raíces. El director no lo elige nadie. No es algo democrático. El director está ahí porque se ganó el puesto. Porque lo nombraron porque tenía más antigüedad, porque dio una prueba, porque dio un concurso, lo ganó. ¿Nos puede gustar? Sí. ¿Puede no gustarnos? También. Pero no es democrático. Ahora, ¿hay bajada de línea? Sí. ¿Tenemos jefes? Sí. Tenemos toda una línea de jefes. La única verdad es la realidad. Eso es un dicho que se puede discutir desde la filosofía y desde la ciencia. Pero la única verdad me encantó. ¿Se entiende? Entonces, uno puede trabajar en pos de un gobierno escolar democrático. Obvio que sí. Pero hay herramientas que no deben perjudicarnos nuestra gestión. Y el WhatsApp perjudica la gestión si está mal usado.
Esperen que tenía otra cosita más. Aclaro esto porque a veces yo me pongo a hablar, me encanta esto que hago y hay gente que por ahí no lo entiende o por ahí viene con una impronta de lo que le pasa en el día a día y lo que pasa en el día a día se puede mejorar siempre. Y bueno, acá viene lo otro que yo planteé. Puede parecer que yo lo vea como una utopía o como algo ideal y que mi propuesta sea esa, muy ideal, pero sigo siempre parado en el concepto o en el principio de educabilidad. Yo creo que todas las personas, como dice Comenio, pueden aprender, ¿sí? El tema es el método. Bueno, muchas posibilidades de tener un método individual con cada uno yo no tengo, pero sí creo que todos ustedes pueden aprender. Si no, no estaría invirtiendo mi tiempo en esto, no lo haría, sinceramente. Pero como creo, tengo la confianza de que es así, insisto en eso. ¿Puede ser utópico? Perfecto, puede ser utópico. ¿Puede ser ideal? Está bien. Pero más allá de que pueda ser utópico, ideal, las normas están para que se cumplan. Y los que tenemos cargo, o los que tuvimos cargo, o el mismo docente que también tiene un cargo y es un agente público, no puede vulnerarlas, no debe vulnerarlas. Así que todo lo que yo digo siempre va a estar relacionado con un cumplimiento normativo, ¿tá? Y sobre todo, van a ver que yo digo constantemente que esto tiene que ver con el primer inciso del artículo 16, garantizar la calidad de enseñanza, garantizar la calidad de aprendizajes, la inclusión y la justicia educativa, justicia social, justicia pedagógica, como quieran llamarlo. El primer inciso del artículo 16 es la centralidad de todo lo que hacemos. Y por último, digamos que en la escuela se pueden hacer un montón de cosas. Ahora, esas cosas no deben vulnerar los derechos. Yo puedo hacer todo lo que se me ocurra, siempre y cuando siga respetando las normas. Sobre todo quien es director es el primero en tener que respetar las normas. Si estuviese hablando con inspector pasa lo mismo, son los primeros que deben respetar la norma. Y bueno, terminadas esas aclaraciones, empecemos con el ausentismo. Y acá viene un tema de coloquio. Lo primero que uno escucha en un coloquio es: bueno, tenemos problema de ausentismo, alto porcentaje de ausentismo, aplicamos la 736. Es lo primero que aparece. Eso es lo que les hablé al principio, una respuesta automática, improvisada y burocrática. El chico vuelve porque apliqué la 736. La familia se notifica, el equipo de orientación interviene, rescatamos ese chico y lo ponemos en la escuela. Buenísimo, el pibe está 2 días y vuelve a desaparecer. ¿Alguno cree o puede decirme por qué sucede eso? El chico vuelve y otra vez se nos va. ¿Por qué puede pasar eso? Yo calculo porque no se hizo un análisis de cuáles fueron las causas del por qué el alumno abandonó, ¿sí? Porque puede ser por alguna cuestión, no sé, que esté padeciendo una situación de bullying o por algún contexto familiar, ¿sí? O Bien. por ahí alguna cuestión que esté sucediendo dentro del establecimiento. Lo que me imagino, ¿no? Exacto. No se analizó la Generalmente, causa. si yo no trabajo las causas, jamás voy a resolver el problema. Y no tiene solamente que ver con el ausentismo. Con la repitencia pasa lo mismo, con el clima escolar pasa lo mismo. ¿Cuándo no voy a ver causas? Voy a ver consecuencias. Miren esto, clima escolar, ahí me están tirando ahí abajo. Un docente que inasiste de manera alternada, pero con cierta consecución, ¿no? Fíjense que
no me genera causas, me genera consecuencias. Es distinto cuando yo miro al alumno, que tengo que ver causas de por qué no se logran ciertas cosas. Yo hablé en algún momento del fracaso escolar y algunos plantean que como que yo le planteé mucha responsabilidad al docente, pero le pagan para eso, digamos. Uno lo que debería ver es la educabilidad. Es decir, ¿se está pensando en el chico como alguien que puede aprender y que debe depender de mí en la forma en que aprenda? Otra de las cuestiones que muchas veces se plantean y que dicen los docentes es, ¿qué planificamos? Y dicen, bueno, planificamos contenidos. No, error, nosotros no planificamos contenidos. Los contenidos ya están, son prescriptivos. El conocimiento que tenemos que dar, nosotros no lo podemos modificar. Muchas veces se intenta modificarlos, en algunas instituciones de hecho se los modifica. Lo que nosotros podemos planificar son métodos, son dispositivos, son recursos, pero no podemos planificar contenidos. Eso se tiene que respetar. Ahora bien, entre esto que el chico que está ausente no está recibiendo ese contenido, yo pregunto, ¿no? ¿Hay un riesgo o no hay un riesgo en ese chico? A muchos les parece exagerado cuando yo digo que hay un riesgo de vida, ¿sí? Les parece exagerado. Yo digo, un chico que está inasistiendo y nosotros no sabemos qué pasa con ese chico, puede haber un riesgo de vida físico, porque el chico puede estar siendo abusado, el chico puede estar siendo explotado, puede ser que socialmente se esté juntando con un grupo de pibes y no venga a la escuela porque prefiere estar drogándose. Un tema social que hay que elaborar y hay que aplicar políticas de cuidado. ¿Cómo se trabaja un proyecto educativo, un plan de prevención del riesgo? Lo dice el mismo decreto 2299, a través de políticas de cuidado. Yo tengo que cuidarlo no solamente físicamente a ese alumno, sino que lo tengo que cuidar emocionalmente. ¿Qué pasa cuando un chico no quiere venir a la escuela? Cuando los demás ejercen bullying sobre él, cuando lo están hostigando. ¿Qué pasa cuando el chico no quiere venir a la escuela? Porque el docente ejerce violencia simbólica. Y es una de las más simples. El chico le pregunta, profesor, ¿corrigió mi trabajo práctico? No, la semana que viene. Y lo tiene así un mes. Eso es violencia. Y el pibe ya, ¿para qué va a ir si nadie le presta atención? Entonces, puedo aplicar la 736, el chico vuelve momentáneamente, pero se vuelve a ir. Lo que yo les había explicado al principio, que yo hablaba de los procedimientos, ¿cómo hago para que en la institución se tome conciencia de esto? Porque ahí está el tema con el ausentismo del alumno. Estamos en un momento donde los pibes no quieren volver después de la pandemia, que metemos a los ATR, es un problema político que está pasando en toda la provincia de Buenos Aires y en muchos lugares del mundo, de que los pibes no quieren volver a la escuela porque la escuela no les está dando respuestas, porque no se atienden las causas de todo lo que pasa con un chico. Entonces, ¿cómo podemos trabajar esto? ¿Cómo podemos hacer que el pibe se vuelva a interesar por un espacio que empezó a perder interés? En algunas escuelas, las familias ni siquiera iban a buscar los bolsones de comida. La escuela en algún momento fue el gancho para que las familias volvieran por un tema de comida, por un tema social, por un tema financiero, por un tema económico. Tampoco está resultando. Resulta hasta ahí nomás, porque vuelven
se llevaban el cuadernillo, no lo respondían, vuelven y dicen, me lo olvidé, no pude, no sé, qué sé yo, no tenía lápiz, algo no tenían. Ya la escuela no está haciendo la respuesta a las necesidades como era antes. Entonces hay que replantearnos este tema de si realmente estamos siendo un conflicto cognitivo para ese pibe. Yo creo, y esto lo vengo viendo hace años, me pasaba a mí en las clases, le pasaba a mis compañeros. ¿Qué pasa cuando el pibe pasa en los profesorados? Está pasando en los profesorados y cada vez más adolescentes los chicos, adolescentes, se me trabó. Lo que se ve es que cuando el alumno pregunta al docente, ¿para qué me sirve? El docente no puede responder. Si uno analiza esta situación, ¿cuál es el problema en esa situación? ¿Cuál es el problema didáctico de esa situación? Es que el docente no ha realizado la transposición didáctica. ¿Qué pasa si aprendemos al revés? Como dice el APB, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos, ABP, perdón. O ¿qué pasa si trabajamos desde los fundamentos de los diseños curriculares? Y en vez de tirar teoría, ¿no? Sobre esto Freire dice que el conocimiento como información no es enseñanza. Freire dice que el conocimiento hay que construirlo. Entonces, ¿qué pasa si se empieza al revés, ¿no? Cuando uno, planteando a través de situaciones domésticas reales de la vida, empieza luego a plantear la teorización de eso, ¿sí? Cuando de hechos concretos que el pibe tiene que solucionar, empieza a aplicar los contenidos que están en el diseño. Los diseños lo dicen que tiene que ser una experiencia directa en las ciencias, que tiene que ser problematización en las matemáticas y que el lenguaje debe ser práctica. O sea, siempre va a lo concreto. ¿Por qué va a lo concreto? Porque la enseñanza, según Piaget, empieza ahí, de lo concreto a lo abstracto o al pensamiento formal. Bien, volvamos al ausentismo, porque si no me voy para el otro lado. Aguanten un segundo que miro acá. ¿Es aburrida la escuela en líneas generales? Sí, la escuela es aburrida en líneas generales y tiene que seguir siéndolo, por suerte, porque el aburrimiento genera creatividad, ¿no? Cuando uno está aburrido es cuando más sale la chispa. No debería ser una escuela divertida, como se planteó en algún tiempo, de festicholas, de la murga en la escuela, no. Si viene una murga en la escuela, es para incentivar otro tipo de música distinta a la que ya tiene el chico. Si no, tampoco hace transposición didáctica, ¿sí? ¿Puede ser un disparador la murga? Sí. ¿Puede ser un cierre? No, no debería ser un cierre. La murga puede ser un disparador, invito a una familia que tenga la murga, listo, es un disparador. Ahora, a partir de eso, el pibe ya tiene ritmo, sabe lo que es el sonido, bueno, empiezo a trabajar otra música, música de cámara, música clásica, rock and roll, pero ¿por qué? Porque si no, no estimulo el pensamiento crítico. Después de todas esas opciones, el pibe podrá elegir. Puede elegir volver a la murga, exacto, puede volver, porque la adopta después de haber comparado con otra cosa. Igual que en la enseñanza con manuales. La enseñanza con manuales es como llevar la murga a la escuela. ¿Por qué con manuales si tenemos una diversidad de libros para que el pibe construya su pensamiento crítico? ¿Por qué la única solución? ¿Por qué siempre lo normal? No existe lo normal en la vida real. Solo en la escuela existe lo normal. Y es como dice el maestro, como dice el profesor. Si no se responde como dice el maestro, el profesor está equivocado. Bueno, eso hay que cuestionarlo. Por eso el pibe se va de la escuela. El pibe no quiere estar en un lugar
como les pasa a ustedes, dicen, lo que planteas vos para las problemáticas no es lo que pasa en la realidad. Ustedes mismos están diciendo lo mismo. Pero bueno, yo lo que les planteo es por una cuestión de ascenso. Ustedes quieren un trabajo que se los ofrece un poder hegemónico. La provincia de Buenos Aires en educación tiene un poder hegemónico central que quiere todo igualito, y eso es así. Uno lo puede ver que es así, pero uno quiere acceder a eso. Entonces, yo te tengo que decir, bueno, si querés acceder a eso, sostener los fines, los pensamientos que quiere la provincia de Buenos Aires. No quieras hacer una crítica, ¿sí? Porque si no, te va a ir mal de una, porque estás chocando contra alguien que tiene un propósito. Entonces responde a ese propósito. Después, si querés ponerte vos una escuela propia y hacer otra cosa, buenísimo, está bien, es otro tema. Pero acá querés ser un empleado de mayor jerarquía, nada más. ¿Sí? No confundamos con que vamos a cambiar el mundo desde ese lugar. Vamos a cambiar el mundo siempre y cuando planteemos pensamiento crítico. Es la única forma. Esperen a ver si hay alguna cosa en el chat. Enseñar a preguntar, aburrida. Enseñar a preguntar. Yo creo que esto que decís, Julieta, yo lo plantearía al revés, que el docente aprenda a preguntar. Porque uno aprende a preguntar cuando aprende a escuchar. Si uno no escucha, no puede repreguntar. Y esto no es algo que lo diga yo. Lo dicen los antiguos filósofos con la dialéctica, lo dice Freire con la dialéctica también, lo dice Vygotsky. Uno tiene que, para poder sacar un chico de la zona proximal, tiene que estar atendiendo, o sea, una escucha activa de lo que está pasando. Y repreguntar, pero no repreguntar por la respuesta, sino repreguntar para seguir generando conflicto cognitivo. Uno cada vez que pregunta, esto yo lo planteo como estrategia de laburo, es decir, si yo soy directivo y me viene un docente y me dice, tengo un problema con los chicos de primer año, a mí me parece excelente, porque el problema es de él, no es mío como director. Entonces yo le puedo decir ahí automáticamente, siendo tu problema, preséntame 3 propuestas de solución. O sea, le devuelvo esta pregunta para que se la haga a sí mismo y genero el conflicto, porque es él el que tiene que construir la respuesta, no yo. Yo no soy el padre para decirle, bueno, hace esto. Y que también con mis hijos lo voy a hacer hasta cierta edad, porque después voy a decir, bueno, a ver, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué merece esto de trabajo? Hacelo. Yo te acompaño. Después vemos si resuelve o no. Si no resuelve y el profesor me dice, mira, la primera propuesta no me resuelve. Bueno, probemos con la segunda. ¿Yo qué le voy a decir? ¿Que no a una propuesta de un docente? Si se tiene que hacer cargo él, yo lo podré monitorear, pero no me voy a hacer cargo de eso que tenga su vínculo con ese primer año donde tiene su problema. Puedo intervenir, pero siempre desde afuera, siempre generando una nueva pregunta a esa situación, pero no dando respuestas. Ojo con la respuesta, porque la escuela quiere dar respuesta a todo. Respuesta a la comida, porque no comen, le damos respuesta. Respuesta a la vacuna, le damos respuesta. No resulta la respuesta. Y no es que esté en contra, yo estoy en contra de cuestiones solidarias. La escuela tiene que trabajar y proponer soluciones solidarias, pero siempre dejando la pregunta para que no se cierre en respuestas únicas. Porque el bolsón era la respuesta única. ¿Qué decían los directores? ¿De qué se quejaban? Y estoy solo preparando bolsones. No, esa no es tu tarea. Es como si yo soy el político de turno, le llevo la comida a un comisario y le digo, mira, tenés que repartir bolsones. Pero, tenemos toda la zona con robos, violencia, aquello. No, bueno, pero ahora repartimos bolsones. O voy al hospital, voy a la guardia y le digo a la gente de la guardia, tienen que armar los bolsones. Increíble, no pasa eso.
Porque el hospital, su esencia es la salud. La comisaría, su esencia es la seguridad. La escuela, ¿cuál es su esencia? ¿Cuál es su esencia? O sea, yo me imagino dentro de la escuela, ¿cuál es mi esencia para laburar? Lo sé. Ahora, ¿cómo lo comunico yo como director a mis docentes? Si tengo pibes que no vienen, ¿cuál es nuestra esencia? ¿Para qué estamos? Bueno, lo primero que tengo que hacer es trabajar sobre el comunicado. Si yo no trabajo sobre el comunicado, no está la palabra presente en la escuela. Eso que pasa con los pibes que no vienen, hay que ponerlo en palabras. Es decir, ¿por qué? No estoy hablando de dar nombres propios de alumnos, pero ¿por qué X alumnos no están viniendo? ¿Problemas sociales? Trabajemos cuáles son los problemas sociales de nuestro barrio, no para solucionarlos, sino para hacer análisis. Yo no puedo solucionar problemas sociales, pero sí puedo hacer análisis para trabajar con otros actores. Problemas familiares, ¿puedo hacer análisis? Sí, no doy soluciones porque no tengo el perfil para dar soluciones. Puedo hacer denuncias, puedo hacer informes sobre eso, a quién corresponde. Ahora, ¿hay causas que son institucionales? Pongámoslas sobre la mesa y ahí sí tenemos responsabilidad. Ahí sí tenemos responsabilidad, porque la escuela es de los docentes. Tenemos que trabajar en un proyecto institucional que incluya a esos pibes que tienen problemas con sus familias, problemas sociales, los tenemos que incluir. ¿Cómo se llaman las políticas de cuidado respecto de los posibles suicidios o de los posibles hechos de drogadicción? Está bueno, está para investigar eso, ¿eh? Es un documento de psicología, ¿sí?, que habla de esas políticas de cuidado. Las dejo para que lo investiguen. Después vemos en el próximo si lo enganchamos. Si quieren mandar un mensaje, vemos si lo encuentran. ¿Tiene que ver con algo? No lo voy a decir, no, lo dejamos ahí. Se puede trabajar la drogadicción sin trabajar la drogadicción. Se puede trabajar el suicidio, situaciones de guía federal de situaciones. No es Patricia, no. Y se puede trabajar el suicidio sin hablar del suicidio, ¿no? De muchas cosas podríamos trabajar de esa manera sin hablar específicamente del hecho. ¿Por qué? Porque un chico o una chica podría sentirse vulnerado si uno está trabajando directamente sobre eso, ¿sí? Así que yo podría trabajar. Nosotros tenemos herramientas para hacerlo. Entonces, situaciones de violencia. Sí, búscalo, pero no es situaciones de violencia. Se llaman políticas de cuidado y tiene otro nombre más. Son de psicología, los plantearon sobre este trabajo hace un par de años. Bueno, volviendo al tema de poner en comunicación al resto sobre ausentismo por causas pedagógicas. Yo tengo que desarrollarlo. Ahora bien, si yo voy a desarrollar el ausentismo por una cuestión institucional, tengo que hacer un instructivo donde ponga normativa al respecto, documentación técnica al respecto. Nosotros somos capacitadores o asesores técnico-pedagógico, técnico-político, técnico-normativo y técnico-comunicacional de los docentes. El director es un asesor, el jefe de área es un asesor, el secretario es un asesor. ¿Quién más me queda? El inspector es un asesor. Son asesores técnicos. Tengo que trabajar en el libro de instructivos sugerencias. Sobre las sugerencias, acá hay un tema de autoridad. Yo solamente voy a poder sugerirle, obviamente que voy a escribir las sugerencias para todo el mundo, pero solamente va a tomar esas sugerencias aquel
aquel personaje que me respete a mí como autoridad, que confíe en mí, porque si no, no va a tomar un consejo. ¿Sí? La sugerencia no la va a tomar. ¿Por qué? Porque la sugerencia tiene que ver con algo personal. Yo voy a sugerirles a ustedes, yo en muchos videos sugerí leer El Príncipe de Maquiavelo. ¿Por qué? Yo no sé si todos van a tomarlo, pero es algo que a mí me resultó. Lo tomo de sugerencia para alguien que se va a hacer cargo de la gestión. Y me parece un libro interesante cuando uno va a encarar una situación de poder, porque lo que vamos a encarar es una situación de poder. Entonces, yo sugiero ese libro. Si alguien no tiene confianza en lo que digo, no lo va a tomar. Entonces, la sugerencia tiene que ver con algo personal. No es como el asesoramiento, donde hay una cuestión normativa, política, pedagógica, que ya está escrita o tiene sus propios autores, tiene un marco. ¿Sí? La sugerencia es una experiencia que a mí me resultó. Puedo sugerirles una película, puedo sugerirles un video, puedo sugerirles un canal de televisión, no sé, pero tiene que ver con lo personal. Lo otro que tiene el libro de instructivos, el instructivo o un asesoramiento, es la indicación. Si yo voy a pedirle la planificación a un docente de una manera que yo la enseño y él me la trae de una manera que no es la correcta, yo le voy a dar 48 horas para que lo modifique, pero lo voy a dar como indicación, porque lo tiene que cumplir sí o sí. Las indicaciones no se cuestionan. Si quiere cuestionarlo, que presente un recurso. ¿Cuándo se cuestiona una indicación? Cuando vulnera el derecho de la gente, ¿sí? del personal. El docente se siente vulnerado en sus derechos porque le pedí la planificación o en plan de continuidad pedagógica. Bueno, presenta un recurso, presenta un descargo. Nunca el directivo señala una falta sin haber pedido antes el descargo, porque el propio agente, ¿sí? se suicida en el descargo. ¿Sí? Escribe para hacerse daño a sí mismo. ¿Sí? Entonces hay que dejarlo que se meta en el barro. Entonces, ¿qué le voy a pedir yo? Bueno, hacer un descargo. ¿Por qué no querés firmar el libro? Bueno, hace un descargo. ¿Por qué no querés presentar la licencia? Es un descargo. Tenés 48 horas. No cumplís las 48 horas y ahí sí empiezan a actuar. Pero primero el descargo, siempre el descargo. Porque ahí va a dejar escrito, ¿sí?, su actitud fuera de la norma, su actitud fuera de lo pedagógico, su actitud fuera de la política educativa, su actitud fuera de lo comunicacional. ¿Sí? Cuando hablamos de comunicación formal. Volviendo al tema del ausentismo. Todo tiene que ver con todo. Yo le tiré ausentismo porque es un tema complejo donde no se ven soluciones. Hay algunas soluciones, pero tiene que ver con algunas decisiones también políticas que no nos acompañan. Los directivos siempre aceptan las mismas de parte de los inspectores. No sé qué son las mismas. Es asistiré de secundaria, yo soy de PC, no es asistiré. Lo voy a decir porque están tirando verdura por todos lados y bueno, se llama políticas de cuidado inespecíficas. No son específicas, son inespecíficas. Ese documento habla de cómo actuar ante una situación específica, pero de manera inespecífica. Entonces yo puedo tratar la drogadicción a través de juegos, de encuentros de grupos, e ir trabajando, sacándolo de sus relaciones habituales a ese muchacho, muchacha, hasta que plantea en algún diálogo esta cuestión. Es un laburo de mucho tiempo, no es un laburo que se soluciona ya. Nadie que tenga
una adicción sale de una adicción de un día para el otro. No es así. Y hay muchas adicciones que llevan a los chicos y a los adolescentes a alejarse de la escuela, ¿sí? Pero bueno, ya, dice, sugerencias e indicaciones, o pueden decir que no y hacer un descargo. No entiendo el diálogo, Karina. Sí. O hablas, abrís el micrófono y hablas y me explicás lo que estás diciendo, porque si no, no entiendo. No, mi pregunta es que, sí. o sea, vos hablas desde, yo anoto todo, Sí. que las sugerencias, o sea, y las indicaciones, o sea, cuando el docente plantea algún problema, ¿no? Se le sugiere, y cuando se le da una indicación, por ejemplo, en el caso que pusiste como ejemplo de planificación, las indicaciones no se cuestionan. Tiene 48 horas para hacer un descargo, ¿no es cierto? Porque si no estaría A ver, Mi pregunta es, ¿esas indicaciones cuando la da un inspector, también se puede hacer una negativa y hacer un descargo? No. A ver, vamos por parte. Vamos por parte, dijo Jack. Las tres cosas van juntas. Las tres cosas no es que son yo y un día hago un acta y te asesoro, otro día te hago una sugerencia y otro te hago una indicación. No, todo va junto. El asesoramiento es, te estoy enseñando a planificar, te sugiero que leas a, no sé, a Anderé y te indico que la planificación tiene que estar en 48 horas. Okay. Todo va junto. Antes a eso se lo llamaba aconseje, a la sugerencia. Aconseje y aconseje profundo. Cuando te la estabas mandando, decían aconseje profundo. ¿Sí? Te estoy retando, pero con un chirlo ahora. Bien. Claro. Eso era aconseje profundo. Después eso se entendió que el directivo está enseñando, está realizando una tarea pedagógica también, y entonces se enseña desde el asesoramiento. La diferencia entre una enseñanza y el asesoramiento es que el asesoramiento se hace de profesional a profesional. Okay. ¿Sí? Se entiende que tiene una preparación mínima para comprender lo que te está diciendo. Ahora, cuando un inspector te dice algo y no lo escribe, hay que ver tu postura y cómo te bancás no hacer lo que te dice porque te lo dijo por teléfono. No sé. Ahora, si un inspector escribe la indicación que te va a dar, porque un inspector va mucho más a la indicación si está bien parado en su rol y si tiene la autoridad suficiente, va a ir más a la indicación y te va a decir, lea tal cosa, pum. Y en 48 horas quiero tu criterio. Listo, ya está, mucha vuelta no hay. Y te lo escribe en el libro de visita a la escuela. En ese momento, ese informe técnico, no hay manera de recurrirlo, porque se asemeja a un dictamen. Eso está en el decreto 300 del 06. Por eso le digo, lean la comunicación de la provincia de Buenos Aires. Lo que dice un inspector no se discute si está escrito en el libro de visita. ¿Sí? Artículo 163, creo que es del estatuto. Los dictámenes e informes técnicos no son recurribles. Creo que es el 163. Entonces, cuando te lo escribe, ahora bien, ¿todos los inspectores están escribiendo en la actualidad? No, no todos. No todos están siguiendo la comunicación formal. Hay un pequeño, gran desbarajuste de la comunicación, pero grande, y la pandemia lo puso sobre la mesa. Pero así quedó en evidencia total eso. Se entiende hasta ahí, ¿no? Esta cuestión, es decir, yo analizo el tema del ausentismo, lo primero que tengo que hacer es ponerlo en comunicación. Claro. Porque cuando uno analiza las causas del ausentismo, va a encontrar
que en distintos contextos, y esto tiene que ver con la educabilidad también, pero mirándolo desde vaquero, ¿no? Del contexto. Es decir, el método que yo vaya a aplicar tiene que ser compatible en el contexto que yo lo quiero aplicar. Claro. Entonces, yo si la 736 la quiero aplicar pura y recuperar un pibe, y esto piénsenlo siempre, y me parece que por ahí es una propuesta interesante a pensar, ¿no? El director y el docente últimamente, por no decir hace unos cuantos años, no está dando la bienvenida, ¿sí? Hasta normal. yo lo veo cuando se prepara el comienzo de clases. Antes el maestro de primer grado se ponía a pintar el aula, decoraba, capaz que pasa, pero menos, y la bienvenida está desvalorizada. Cuando recibo un docente que viene a la escuela, toma horas, ¿quién lo recibe? A veces no lo recibe nadie. ¿Quién le hace la toma de posición? Nadie. Y el tipo dice, bueno, ¿qué hago yo acá? Bueno, estaría bueno que el director lo pueda recibir, cumpla esa función de recibirlo, de decirle, este es nuestro proyecto institucional, me gustaría que trabajes con este enfoque, me gustaría que cuando un chico no está viniendo, generes un informe, generes un plan de riesgo de este chico, generes un plan de continuidad de este chico. En esta escuela se hacen tales cosas, hay tales fiestas, hay tales encuentros con la comunidad, no sé, una bienvenida. Ahora, cuando el pibe naciste, también tiene que haber una bienvenida. Es decir, lo recuperé por la 736, pero esa causa que lo alejó ya no está. Ahora te recibimos de otra manera. ¿Se entiende? La bienvenida, el hecho de recibir a un otro, quedó de lado. Entonces el pibe vuelve a la escuela, sí, pero no sabe a dónde vuelve. No sabe si vuelve con los mismos riesgos. No sabe qué exposición tiene su vuelta. ¿Sí? Pensemos, no sé, yo a veces pensaba una chica o un chico que sufre una violación, ¿desde qué lugar vuelve a la escuela cuando vuelve? ¿No? ¿Cómo vuelve un grupo de chicos donde un compañero se suicidó? Entonces, hay construcciones que la escuela quiere resolver burocráticamente, es decir, el inspector me pidió que reduzca el ausentismo y entonces aplico la 736. Bueno, está bien, me encantó, pero hace algo más profundo. Hay personas. ¿Cuesta? ¿Parece utópico? Sí, es utópico. Pensar en las personas es utópico. Estamos en el siglo XXI y pensamos más en la información que en la comunicación, no sé, bueno. Pensamos más en un número del ausentismo y no en la persona que está faltando. Entonces, cuando pensemos en ausentismo, empecemos a hablar, bueno, acá dice algo, es un acto de inclusión. Sí, es un acto de inclusión siempre y cuando va a ser inclusión cuando vos modifiques la causa. Si no, no es inclusión. ¿Se entiende esto de la calidad, ¿no? En ese inciso del artículo 16, dice, inclusión con calidad. Si el clima escolar está afectado, no hay inclusión con calidad. Vamos a suponer esto. Cuando un docente falta y se tiene que hacer cargo de su laburo el preceptor, el bibliotecario, el ayudante de laboratorio, la maestra o el maestro que están en horas institucionales. Y a ese maestro y esa maestra y ese ayudante de laboratorio que están siempre, le ponen 10, pero al que falta también le ponen 10. Eso es una porquería. Es un clima escolar que en cualquier momento va a estallar. O el que labura va a empezar a no querer laburar.
Y tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque el director no actuó, porque no fue justo en su accionar. Con el pibe que naciste pasa lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. No estamos queriendo accionar. Puede ser porque no sepamos, puede ser porque es complejo, puede ser porque nos lleva mucho tiempo, no sé. Hay muchas causas de por qué no accionamos, pero en definitiva solamente se están dando respuestas burocráticas y que no solucionan la cuestión de base. Y esto aleja cada vez más a las personas de las escuelas en cuanto a su esencia, ¿sí? A eso me parece, ¿no? Es decir, la escuela ya no enseña, la escuela ya no brinda conocimientos, la escuela ya no me da soluciones para la vida. Cuando la escuela siempre dio soluciones para la vida, dio conocimiento, ¿sí? Dio una consulta perspectiva del futuro. Sí, decime. Sí, porque yo a veces me quedo así como media colgada porque te escucho, ¿no? Hay una parte que dijiste que, bueno, el inspector directamente va y le dice al director que reduzca, ¿sí?, el ausentismo, y yo aplico la 736. Pensar en un plan de acción y empezar todo esto que vos estás diciendo después, que tiene que ver con la causa que hizo que este chico, enfocarnos personalmente en cada uno, cuál fue la problemática, el contexto social, el contexto familiar, etcétera. Todo eso tiene que estar plasmado, ¿se puede plasmar para presentar a un inspector eso? ¿Por qué tenés que presentarle a un inspector? No entiendo. Yo lo que no entiendo es por qué tanto... O sea, solamente, no, porque si el inspector indica me pidió que reduzca el ausentismo, ¿cuál es la respuesta a eso? Nada, no hay respuesta para los inspectores. ¿El inspector solamente indica? Espera un cachito, a ver. El inspector a mí no me tiene que indicar que yo reduzca el ausentismo. Eso es parte de los fines de la educación y vos ya lo tenés que cumplir de manera preventiva y el inspector no te tiene por qué decir nada. Si el inspector te está diciendo que vos reduzcas el ausentismo es porque no estás haciendo tu trabajo. Es claro. Más, yo ni te diría que lo hagas. Yo voy y te pido cuentas a vos como director, preséntenme un descargo de por qué no está trabajando en esta línea. Cuando es una línea política de la provincia de Buenos Aires. Sí, el tema de eso también hay una cuestión de que la educación, el sistema educativo en general, quiere gestionar sin adentrarse en la gestión. La gestión de la organización, cualquiera sea la organización, ¿no?, tiene que ver con ciertas lógicas y ciertas herramientas que dan respuesta a cómo se lleva adelante el poder. Y en la escuela es mala palabra hablar del poder, es como de querer meter dentro de la escuela, que también cuesta, ¿no? Es un tabú, el sexo, el poder y el sexo son tabú. Bueno, cuesta un montón. La realidad es que en la escuela se maneja mucho poder, por detrás ese poder se toma, pero de frente y sobre la mesa no se puede hablar de poder. Y es una mala palabra. Sin embargo, bueno, por eso a algunos capaz que le pareció raro que yo hablara del príncipe. El príncipe Maquiavelo, sí. Y otros libros que tienen que ver con gestionar, tienen que ver con el poder. Ahora, cuando un directivo, un docente es democrático, lo que hace es distribuir el poder. Claro. ¿Por qué no se trabaja profundamente sobre el conocimiento? Porque se sabe internamente que el conocimiento es poder, pero no lo quiero repartir. O lo reparto hasta ahí. No sea que se genere competencia, que tenga alguien que pueda tomar mi lugar. Por eso no se comparte. Por eso la docencia muchas veces no es solidaria. Claro. Mientras menos le enseñe a mi enemigo, porque el otro es un enemigo, y sobre todo en estas instancias donde queremos un cargo jerárquico, no le voy a compartir. Qué horror. Claro, debería ser al revés, es decir, mientras más comparta, la realidad es que cuando uno más comparte, construye más autoridad. ¿Sí?
Claro, a mí me pasó personalmente que, bueno, que en esto de estar con muchos directivos y ver esto que justo dijiste vos que se puso sobre la mesa, el tema de la pandemia y las relaciones con los inspectores a través de los Zoom, de los Meet o de los WhatsApp, inclusive, nada, me llevó a ver a ver si, qué está pasando con la inspección y la única forma de saberlo es estudiando y ver si puedo acceder a la inspección, a ver qué es lo que, porque no la Bueno, desconozco totalmente. para que conteste una pregunta. ¿El director gobierna la escuela? Ni. El director Gestión. conduce la escuela, el director dirige la escuela y el director gobierna la escuela. Sí. Todas las cosas así. ¿Por qué? Un director conduce porque pone nota, premio y castigo, conduce. Tu Ajá. conducta va a estar, digamos, modificada o, digamos, trabajada de alguna manera por lo que yo te pueda dar y te doy una nota. Entonces estoy conduciendo. Voy a trabajar sobre las conductas. Está dirigida porque yo soy un jefe. Yo soy jefe, tengo autoridad sobre vos. Entonces vos tenés que hacer, por eso hay indicación. Tenés que hacer lo que yo digo. Pero la construcción mejor de la autoridad para conducir mejor y dirigir mejor está sobre el gobierno, porque el gobierno trabaja con los colectivos, ¿sí? Yo escucho un colectivo, no sé, a los auxiliares, escucho a los docentes, escucho a los alumnos y escucho a las familias y tomo una decisión. Ajá. Entonces, no tengo que dejar ninguna. Lo mismo pasa cuando dice un docente, no, yo generadora no hago más. O el conductismo no lo uso. ¿Y cómo que no? ¿Por qué no lo vas a usar? Si hay pibes que por ahí necesitan que se use el conductismo. Claro. El constructivismo no les sirve, que necesitan estar solos a través de un premio, castigo, una recompensa y van avanzando. No es malo. El tema es que no abuses de eso y que se transforma en algo autoritario. Si sirve para sacarlo de una situación y después trabajar lo constructivo con el grupo, buenísimo, porque lo sacaste de una situación inicial. Fíjense esto, y vamos a poner un cuentito así. Me van a operar dentro de 2 miércoles de la vesícula. Me llama el médico, me dice, mirá, hacete el prequirúrgico, yo, y te dice, te explico más o menos cómo es la operación. Son, en realidad, entre que te preparamos y todo, será 1h30. 2 tajitos, te metemos la cámara por un lado, por ahí se infla con agua o con aire, depende del caso, pum, se estirpa la vesícula, listo, ya está. 2 tajitos, 3, te vas a tu casa caminando. Bien. Bueno, voy el día de la operación, me preparan, entro al quirófano, todo. Cuando me están operando, hay una descompensación. Entonces, el anestesiólogo le dice al cirujano, apurate porque tenés 10 minutos y listo, ya está. Bueno, entonces, ¿qué hace el médico? Tajo en la panza, 20 centímetros de tajo, saca la vesícula rápido, pum, pum, cosen, listo. Vamos a la habitación cuando se está recuperando, me estoy recuperando, y me dice el médico, mirá, tuviste una descompensación. Te tuvimos que hacer la operación tradicional. Tenés 20 puntos, no funcionó lo otro, porque si no, te descompensaba el corazón, los pulmones, qué sé yo. Bueno, listo. Yo pregunto, ¿qué priorizó el médico? La vida. La vida, bien, perfecto. ¿Priorizó el método? No, para nada. Volvió a un método tradicional, que a lo mejor no era el que él esperaba, ni que yo esperaba, que capaz era el más cómodo, en vez de estar 20 días en el hospital y estoy uno solo, no sé. Claro. Un montón de complicaciones. Ahora, el docente, ¿prioriza la vida educativa del alumno o prioriza el método? Pipín. No me lo contesten.
es para cada uno. ¿Entienden dónde va el riesgo? Esto es lo que desde la didáctica se le llama escuela tradicional y la nueva escuela. Sí, no sé cómo le llaman. Sí, métodos tradicionales y métodos constructivos. La realidad es que han convivido ambos métodos. Sí, ni uno ni el otro, hay un poco de cada uno. No, pero es interesante si uno plantea el aprendizaje significativo de Ausubel, sí. en cuando uno plantea el aprendizaje significativo, es que ese docente pudo indagar respecto de cómo fue construyendo el conocimiento ese alumno. Lo que se tiene en cuenta siempre es la secuencia didáctica, para que vaya de lo simple a lo complejo, y ahí tenés a Freire, a Brunner, a Ausubel, a Piaget, a Vygotsky. Todos los rusos lo utilizan. ¿Sí? Bueno, y voy a aclarar algo respecto de lo que dijiste hace un ratito, pero bueno, si uno sigue la dialéctica, puede conocer muy bien a su alumno a través de la pregunta y la repregunta, a través de secuenciar un método, a través de la transposición del método y a través del conflicto cognitivo. Claro. Es necesario el diálogo con el alumno. Cuando un alumno plantea ¿para qué me sirve tal cosa? Si no tengo la respuesta, lo mejor que podemos hacer es decirle, lo averiguo para la próxima. Tal cual. Porque, a ver, la teoría es muy importante, pero toda la teoría surge de la práctica. Yo, no sé, últimamente estaba se ve que me estoy acordando de mi abuela, mi abuela me decía, poné la cuchara antes de servir en las tazas porque el agua caliente te puede partir la taza. ¿Y por qué era? No sé, yo no tuve explicación hasta que en el secundario vi física, disipación de la temperatura, cuáles son los cuerpos que absorben mejor la temperatura, qué sé yo. Y después cuando me dediqué a la informática, veo que el microprocesador de una computadora tiene un disipador de metal y con un cooler. Entonces, claro. Lo que sabía mi abuela no era académico, sin embargo, era de la vida diaria, ¿no? Entonces, como la vida diaria, lo concreto, después se transforma en un conocimiento académico. Esa transposición, ¿no? Que también la plantea Tenti Fanfani respecto de la cumbia villera y que el docente debe ser un licenciado en cumbia villera, es como le planteaba con la murga, es decir, la murga en la escuela sí como disparador, porque estoy entendiendo cómo se comunica ese chico, cómo vive ese chico, pero después lo llevo, hago la transposición a un conocimiento académico. Claro. ¿Sí? La escuela debe buscar la construcción de un conocimiento científico y tecnológico. Es uno de los fines de la educación, casi de los últimos. ¿Sí? Claro. No es que a mí se me ocurre decir esto, está en los fines y está en la pedagogía. Todo conocimiento tiene que llegar en lo posible a lo científico-tecnológico. Ese es el conocimiento académico. Es el conocimiento elevado. Es el conocimiento elevado por excelencia, ¿sí? En nuestra cultura. Claro. Por eso la provincia de Buenos Aires prescribe esos conocimientos. Claro, porque yo no sé si en todas las áreas será lo mismo, pero justo en el área de ciencias naturales, donde el aprendizaje por indagación, ¿no?, predomina. Por eso cuando estamos hablando en la escuela y de estudios superiores, miren esto, porque a veces uno el análisis no lo hace. Los estudios superiores tienen que ver qué vio el chico a los 4 años, qué ve a los 5. Los de 5 son estudios superiores. ¿Qué ve a los 6? Son estudios superiores. Y así continuamente hasta tener un estudio que salga de la escuela común y obligatoria. ¿Sabemos qué es la escuela común y obligatoria? Tenemos que analizar esos temas. Ahora, cuando un pibe está ausente, y volviendo al tema, y no tenemos en cuenta la escuela común y obligatoria, no estamos cumpliendo como agentes públicos, porque nosotros
somos empleados de la provincia de Buenos Aires, nos paga la provincia de Buenos Aires para hacer cumplir la escuela común, gratuita y obligatoria. ¿Se entiende esto, no? Porque cuando el pibe no está en la escuela, no tengo que hacer la denuncia en el servicio local. ¿Cómo tengo que hacer la denuncia en el servicio local? Si yo hice un informe pedagógico de ese chico y construí un plan de prevención del riesgo de ese chico o otros que están en similares condiciones, y con eso es un documento técnico, político, porque lo voy a cruzar con los fines de la educación, porque lo voy a cruzar con el decreto 2299, porque lo voy a cruzar con un régimen académico, y no voy a ir al servicio local y le voy a decir, ay, queremos recuperar al pibe porque está faltando. No, el chico está faltando en estas condiciones familiares, en estas condiciones sociales. Se vulneran sus derechos en cuanto a la ley de promoción, se vulneran sus derechos en cuanto a la ley de educación, y solicitamos su intervención. Entonces, ese servicio local, si se niega a esta situación, yo voy a ir a la fiscalía con eso. Porque el servicio local, la comisaría de la mujer y la fiscalía, por lo general, trabajan comunicados. Automáticamente, cuando en la comisaría de la mujer y del niño hay una denuncia, se da comunicación al fiscal dependiendo de la gravedad, o se da comunicación al servicio local dependiendo de la gravedad. Si en un ausentismo de un alumno hay una posible sospecha de abuso, de violación, de explotación de un niño, niña o adolescente, eso hay que manifestarlo y hacerse cargo como directores, ¿sí? Porque puede venir una contradenuncia, pueden venir un montón de cosas. Pero en esas cuestiones, si el trabajo está fundado desde un criterio, la Dirección General de Escuelas los va a respaldar, ¿sí? Eso que antes se hablaba de, ¿cómo se dice? Ay Dios, la responsabilidad civil. Bueno, tenemos responsabilidad civil, obviamente, pero ante ciertas cuestiones, por ejemplo, un accidente de alumno, las cuestiones bien fundadas, donde se trabajó como corresponde, el proyecto institucional, el plan de riesgo, la asistencia al accidentado, la comunicación a la familia, la entrega del seguro, etcétera, etcétera. Cada uno cumplió con las indicaciones que se le dio según el plan de riesgo de infraestructura, etcétera, etcétera, se deslindan las responsabilidades y entonces ese docente no tiene responsabilidad civil porque actuó como correspondía, ¿sí? La Dirección General de Escuelas se hace cargo. Ahora, ese docente no actuó como correspondía y ahí sí hacete cargo. ¿Se entiende? Porque primero va a venir todo el procedimiento administrativo, ¿no? Y después va a venir si existiera un procedimiento civil o penal. ¿Cómo empezamos esto del accidente del alumno? De la misma manera que empezamos un ausentismo de alumno, por una comunicación del tema, por un instructivo del tema y luego si quieren reuniones, lo que quieran. Pero primero, lo primero. Esto es un procedimiento administrativo, ¿sí? ¿Se entiende esta cuestión? Si yo no puedo empezar ninguna propuesta que se me ocurra, quiero trabajar con el proyecto institucional. Tengo que enseñar el proyecto institucional. Tengo que comunicar por qué vamos a llevar adelante un tal proyecto institucional. Quiero trabajar sobre el plan de riesgo. Sí, Susana, perdón. Sí, no te entendí. Bueno, esa cuestión. Quiero aclarar una cosa respecto de, no sé, vamos a ponerle de la dignidad y del respeto a uno mismo. Apreté un botón.
Sí, Susana, estás apretando un botón y hablando. Bueno, el tema es este. Perdón. No, no pasa nada. El tema es así. Vamos a suponer que ustedes van a ir están buscando un ascenso jerárquico. Eso es comprensible, queremos mejorar nuestro laburo, pero también muchos docentes queremos hacer carrera, ¿sí? Sabemos que hacer carrera implica un ascenso, porque uno llega a cierta edad en su vida pedagógica y entonces dice, quiero ascender porque quiero hacer otros planteos educativos, otros planteos pedagógicos. Bien. Yo esto creo que lo dije varias veces. Solicitar un trabajo puede ser que yo siga la línea del discurso político de quien me emplea, o puede ser que yo diga, mirá, yo no sigo tu línea o estoy de acuerdo con tu línea hasta tal sentido, pero te traigo mi propuesta. ¿Sí? Esto también es válido. Pero en esta situación se corre el riesgo de no ser aprobados. ¿Por qué? Porque el otro rechaza mi propuesta. Lo que no quiere decir que la propuesta esté mal, ¿sí? Sino que es una propuesta distinta. ¿Y por qué les digo esto? Yo no se los recomiendo si no tienen los fundamentos suficientes para seguir adelante con esto. Primero, lo que se considera justicia social y que está en la ley, muchos docentes lo consideramos de antes, ¿sí? Con otras leyes de educación, y considerábamos la justicia social. Muchos docentes considerábamos la inclusión, considerábamos la calidad educativa sin que esté en esta ley. Pero a lo mejor no compartimos las mismas teorías o los mismos autores. Yo, cuando rendí, me presenté con este autor, que es el poema pedagógico de Makarenko. Son 3 tomos de un mismo autor, y esta es la pedagogía que yo estudié. Yo no me presenté con... A ver, Makarenko es un pedagogo crítico, es un pedagogo liberador, tiene todas las características porque está dentro de los mismos años que la escuela de Frankfurt. No es algo diferente, pero es otro autor. ¿Sí? Yo me presenté con esto. Rendí, me fui bien, sostuve esa pedagogía. ¿Por qué? Porque sigo considerando las cuestiones de educabilidad. Julieta, está en el Drive. Hay una carpeta que dice poema pedagógico de Makarenko. Entonces, si yo quiero sostener un concepto que tiene que ver con la garantía, no estoy hablando de la garantía política, de esta garantía por garantizar, por ganarme a alguien, ¿no? Sino que tiene que ver con una garantía por entender que los demás son personas que tienen derechos, que hay una alteridad que trabajar, que hay una otredad que trabajar, que hay una educabilidad que trabajar. Entonces, uno puede entender que los métodos pedagógicos, no importa de quién vengan, siempre que respeten los derechos y no vulneren derechos, están bien. ¿Sí? A veces uno quiere dar respuestas de acuerdo a una mirada política y se olvida de que uno tiene una construcción y que esa construcción vale. Escliar. Para de Escliar, sí. No, este es Makarenko, ya te lo escribo para. Makarenko, el poema. No sé si se consigue acá en Argentina, últimamente no sé. Pero está ahí en el Drive, están los 3 tomos. Pero bueno, el tema es que hay mucha gente entre ustedes que tiene un foco
Y yo le diría, puede ser que te vaya bien, puede ser que te vaya mal, pero si ese foco tiene fundamento, y está bueno también probar hasta dónde podemos llegar, porque uno tiene criterios y que, no sé, si con tus alumnos te da resultado, ¿por qué no en una gestión directiva? No sé, yo dije, bueno, pruebo y sostengo eso. Y quiero seguir sosteniendo eso. Creo que tiene sentido poder entender qué es la educabilidad, entender cómo se enfoca el fracaso, cómo lo enfocan algunas personas, cómo lo enfoco yo, cómo lo enfocan otros, no sé, entender esas cosas. Entender qué son las garantías, qué son los derechos, qué son las personas, porque de primera y de última tenemos personas todo el tiempo. Entender que el tiempo en la educación es relativo, pero no está valorado. En la educación es como en la agricultura, ¿sí? Hay un proceso donde la planta nace, donde la planta se desarrolla, donde la planta muere, y ese proceso en nosotros se da así. Hay un proceso de maduración. La mayoría de los pedagogos apunta a eso. El tema son las cuestiones sociales o las causas que llevan a un pibe no estar en la escuela. Yo lo que observé durante mi carrera es que el docente que le interesa la educación quiere estar en la escuela. Quiere estar en la escuela, no quiere otro lugar. No lo ve como un laburo. Sabe que hay un montón de cuestiones que se sufren, que se padecen, todo, pero quiere estar en la escuela. Y al alumno le pasa lo mismo. Cuando un alumno está ausente, no es mínimo lo que le pasa. Yo creo que es grave lo que le pasa cuando un pibe está ausente. Entonces tenemos que prestar atención a eso. Porque los pibes quieren estar en la escuela. Así como un pibe quiere ir a un club, quiere juntarse con sus amigos en la esquina, el pibe quiere estar en la escuela. Cuando no está, algo pasa. Y hay que analizar eso que pasa. Tenemos que investigar esas cuestiones profundamente. Creo que es una responsabilidad, pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Alguna última pregunta, cuestionamiento que yo, no sé, que quieran decir? Estoy, no sé si... ¿Preguntas, dudas, emociones? Hola, bueno, acá, gracias, como siempre puso, ya se están despidiendo, bueno. ¿Cuándo vamos a hablar de las inspecciones? A ver, pero ¿qué quieres hablar de las inspecciones? Yo esto también está bien, bueno, aclararlo. Cuando uno habla de gestión, no habla en el sentido, uno habla en línea de la provincia de Buenos Aires, no hay una gestión del inspector distinta a la del director o una gestión del director distinta a la del secretario. Son todas las mismas, la gestión es una. Lo que puede plantearse es una función o un posicionamiento político más macro que el otro, pero nada más, estamos preguntando lo mismo. El inspector debe garantizar de acuerdo a los fines de la educación, no hay fines distintos para el inspector. Puede tener un plan estratégico distinto porque tiene que abarcar un área macro respecto de la escuela. ¿Sí? Tiene que trabajar con un conjunto de escuelas. No es lo mismo trabajar el ausentismo de una escuela que el ausentismo de un área de supervisión, o el distrital, el ausentismo del distrito. ¿Cómo encaro esa solución, ese problema? Le pasa al regional, ¿cómo encaro la solución del ausentismo en 4 distritos? Si tengo 4 distritos, ¿no? ¿Se entiende esto? Pero
El problema es el mismo, lo único que cambian las variables, ¿sí? En vez de tener 5 ausentes por grado en una escuela, voy a tener cientos de ausentes en un distrito. ¿Se dan cuenta de la dimensión? Entonces, las acciones políticas o pedagógicas que voy a realizar son otras, porque el inspector, cuando encare a los directores, va a tener que capacitar a un grupo de directores. El regional va a tener que capacitar a 4 distritales. Los distritales tendrán que capacitar a todos sus inspectores. Pero en definitiva, es lo mismo. Yo estoy enseñando y voy a hacer siempre el mismo procedimiento. Voy a comunicar, voy a poner sobre la mesa el problema y voy a enseñar. Sí, la normativa es la misma, no cambia la normativa, no cambia la pedagogía, porque si ven los fines de la educación, la pedagogía es la misma, es crítica, liberadora, autónoma, de construcción social, no cambia. Los diseños son los mismos. Cambia cómo encaro las estrategias para resolver. Pero nada más, no varía. Es más, yo les recomendaría a todos, si ustedes ven problemáticas de inspectores en el Drive, y bueno, agárrenlas y empiecen a leerlas, por lo menos. Van a ver que está más desde el lado político-educativo, o si es pedagógica, es de pedagogía más profunda, ¿sí? Por ejemplo, la relación entre el fracaso y la educabilidad. Eso es una de las problemáticas que siempre uso, me parece genial, y reducir los índices de repitencia. ¿Sí? Por ejemplo, el fracaso, la educabilidad, índice de repitencia. ¿Por qué? Porque el inspector le va a dar mucha más bolilla a los índices, porque se lo van a exigir. ¿Dónde está el Drive? Nosotros compartimos un Drive con material, pero tenés que mandar un WhatsApp y mandárselo a trayectorias para que mandarle tu correo y te van a habilitar. Bueno, eso. ¿No hay más preguntas, dudas, emociones? Hola. Miriam Ramos. Sí. Ahí justo escribí. ¿Cada cuánto se hacen las pruebas de selección? ¿Cómo cada cuánto se hace? Claro, por ejemplo, ahora hay pruebas de selección, ¿no? Sí. Durante este año no vuelve a haber. No, sí, porque hay una resolución que es el calendario de actividades docentes que tienen las razones estatutarias. Las pruebas de selección es una razón estatutaria. Entonces se hace una vez por año, ¿sí? Lo único que antes, cuando terminaba el ciclo lectivo, esos listados caían, no servía más, y te tenías que volver a presentar. Eso para mí tiene una ventaja porque a mí me ayudó mucho. Yo me presenté en 2003, creo, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 como director. 7 veces me presenté. Me presenté como secretario, creo que una sola vez. No me gustó, no me llama la atención, pero me presenté. Como inspector de técnica me presenté una vez. Como inspector de secundaria me presenté directamente al concurso y 5 instancias, pero ¿qué te daba eso? Te da la posibilidad de ejercitar el coloquio. El coloquio cada vez uno va mejorando, es decir, podés profundizar tus saberes, porque todos vamos profundizándolos, pero lo más interesante es profundizar el coloquio. Es decir, ¿cómo soy yo de solidario con la palabra? Es decir, ¿cómo ayudo al otro en el coloquio? ¿Cómo corrijo al otro? ¿Cómo me corrigen? ¿Cómo me banco que me corrijan? Y bueno, etcétera, del coloquio. Ahora vos te presentás y porque hubo un acuerdo paritario en el 2009 y después la disposición 65 del 11, dicen que vas a continuar en ese listado, excepto que vos quieras mejorar tu nota, entonces tenés que renunciar y presentarte de vuelta, pero vas a continuar en ese listado hasta que haya un concurso de titular. Y ahí se cae ese listado y se empieza de vuelta. Pero creo que hay uno que está hace como 12 años, no sé, pero
De eso podés hablar en otra oportunidad. ¿De qué decime, Mercedes? Lo que hay en varias ocasiones durante el año son pruebas puntuales. No, hubo muchas pruebas puntuales porque el año pasado no se tomó pruebas de selección. Entonces, hubo listados que no tenían gente. Entonces, la dinámica del coloquio. También. Es muy sencilla la dinámica del coloquio, pero bueno, dale, ya hablas. Ya estás haciendo Zoom para coloquiar o para crear. Soy inicial. Hace rato que estamos haciendo Zooms individuales, no, Zoom grupales y que terminaron siendo algunos individuales porque no se llegó a juntar la gente. Pero mañana hacemos uno grupal rápido porque algunos ya empiezan en la semana del 9. Así que bueno, vamos a trabajar rápido eso. Bueno, gente, nos vemos en la semana y hoy a las 9, creo que a las 9, se va a poner el video del miércoles anterior porque estuvimos complicados. Bueno, todavía tengo tiempo, dale, gracias. Chao. Me río de las cosas que escriben. Que la pasen bien.